libre. A ver. ¿Ves? Ahí va, mirá. Ahí está, están preparando. A ver el quilombo de atrás, ponelo mocharo a los muchachos. Se arma, de ahora en más se va a empezar a armar acá en vivo. Esto le gusta a Charlie. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie. Mate en mano. Ahí tiene una masita, algo para simular, ¿no? Pancito, me hace falta. Mira, me puedo quedar en la intro encasillada en estos términos, chicos. Se está armando, compañeros. Sindicato de compañeros al aire libre, muchachos. Gracias. Bueno, sí. Estábamos hablando de lo que nos dejó este domingo, ¿no? Un domingo electoral no solamente para Buenos Aires, sino también para nuestro país, porque esa es la verdad, fue mucho más que una elección legislativa, lo dijo la misma percepción del presidente hablando de esto se vivió con un tono ejecutivo, quiere decir con mucha más fuerza de la que quizás se esperaba, me parece. Y un poco es eso, lo que el viento se llevó y lo que nos dejó. Hablamos del viento sonda, algo parecido pasó acá, un viento sonda que se llevó mucho. Aquello que no estaba muy enraizado voló por los aires y mucho de lo que quedó para empezar a reconstruirse, ¿no? Hay dos mensajes que se pueden hacer. Por un lado, el oficialismo que hacía alusión en relación bueno, ganó el peronismo en Buenos Aires, perdió la Argentina. Lo cual recién lo analizábamos. Es bastante duro pensar que porque ganó el peronismo en Buenos Aires pierde la Argentina, un país completo, ¿no? Es difícil de creer que tenga que ser así cuando estamos hablando de partidos de las provincias que empiezan a tomar protagonismo, como lo hemos visto ya en algunas, en Corrientes, el mismo gobernador aquí en Salta. Y por el otro lado pasa algo parecido con lo que pasó en Buenos Aires, porque desde la oposición, o lo que es hoy esa que gritaban ayer Axel Kicillof, vos sos la conducción, es un poco decir, ya están pensando en ese Axel 2027. Ya te están poniendo a Axel como presidente de un país luego de lo que pasó en Buenos Aires. Esto quiere decir que, sí, las provincias empezaron a tomar fuerza, ¿no? ¿Qué pasó ahí con la música? La provincia de Buenos Aires volvió a demostrar por qué es el corazón político. ¿No también. era Axel ese? Ese era Macri. Ese era Macri. Sí. Con la muelita. Baja un poquitito la música. La provincia de Buenos Aires volvió a demostrar por qué es el corazón de nuestro país. Este domingo el peronismo sí obtuvo una victoria clara sobre la Libertad Avanza a nivel territorial y también a nivel simbólico y político. Lo hemos analizado recién, ¿no? Una diferencia de más de 13 puntos de ventaja. Estamos hablando de más de 1.100.000 votos. Después de los números también hay algo para interpretar y es que lo que se jugó fue mucho más que este resultado electoral. Se puso a prueba el modo en el cual hoy se construye poder y es en el que están analizando todos el día después, ¿no? Ya no basta diferenciar si fue una elección legislativa para la Cámara de Diputados Senadores de Buenos Aires o si se trató de algo de una ejecutiva, estábamos eligiendo un gobernador o un presidente. Ya no basta con hacer esa diferencia. Lo que vimos anoche puede hacer un spoiler de lo que pueda pasar o no. Todo va a depender de las decisiones y el rumbo que se tome. En este sentido, ya hubo señales por parte del presidente diciendo hay una reunión de gabinete espontánea, que fue la que es noticia hoy en todos los portales. El mismo Caputo, tenemos el tuit de Caputo que también le mandó una señal al mercado porque lo decíamos en las editoriales anteriores, de cara a octubre el caballito de batalla es la economía, ¿no? Ese equilibrio fiscal es la economía. Entonces, todo se va a medir desde ese lugar, lo que pueda pasar o no en el fuerte de lo que es hoy el gobierno nacional, que es la economía. Por eso el intento de decir, nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos. Esto un poco señal para el mercado y también internamente diciendo, a tono con lo que dijo el presidente, que es, vamos a profundizar lo que se viene haciendo. Y no es casualidad que aparezca Toto Caputo y el presidente hablando. De hecho, muchos hablan de que
esto que pasó le termina dando la razón a Toto Caputo y ahí las decisiones que se puedan tomar internamente en La Libertad Avanza en relación a la vocería, a quienes son los representantes de La Libertad Avanza y las medidas que se vienen tomando y el timing de esas medidas. Más allá de las denuncias que hubieron por ahí en relación al orden de las boletas o si había algunas demoras logísticas, hay otras preguntas de fondo para hacerse porque sería muy irresponsable hablar de que esto pueda ser un fraude o todo esto se llevó de esta manera porque hubieron errores internos. ¿Cómo se hace política en un contexto de campañas cortas y muy violentas, digo, en relación al ritmo que tienen, cuando las encuestas fallan porque la realidad o aquellos que las leen están fallando diciendo que iba a haber un empate y el clima social cambia de un día al otro? Y lo hemos visto en los últimos meses. A medida que se toma puede ser el termómetro social con el cual se mida la realidad también política y social, repito. Los sondeos anticipaban este empate, pero esto evidenció que hay una polarización puntualmente en Buenos Aires. En las provincias todavía siguen teniendo fuerza los propios partidos provinciales, pero acá hay algo, ¿no? Hubo una decisión que también habla de lo que está viviendo el peronismo puertas abiertas / kirchnerismo, que es el tema de esa fractura interna. Axel Kicillof decidió hace mucho tiempo decir, voy a desdoblar, no las voy a hacer el mismo, y por primera vez lo hace, desdobló las elecciones provinciales de las nacionales, que son las que se vienen ahora el 26 de octubre. Esa jugada le valió también una cierta fisura con Cristina Kirchner, que ayer reapareció también, y ahora vamos a ver su tweet, pongamos el tweet de Cristina Kirchner, que claro, esta jugada le salió muy bien a Axel, no solamente de cara al gobierno oficial, sino también internamente, para mostrar su músculo y su valor político, ¿no? Y el valor de la conducción que muchos de los que estaban ayer arengando se lo hicieron saber. Cristina, por su parte, reapareció acá y lo que hizo fue, bueno, ¿viste Milei? Un mensaje directo a Milei, poniendo todos los temas sobre la mesa. Lo que sí me parece interesante de este mensaje, que hay ahí una especie de postdata en uno de los mensajes también, que era decirle que en la próxima elección se viene el 26 de octubre kirchnerismo y peronismo, más que nunca. Y acá un poco lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué es kirchnerismo? ¿Qué es peronismo? Es un renacer del peronismo. El peronismo siempre estuvo, pero ¿con qué fuerzas, no? ¿Cómo estaban distribuidas esas tribus a las que hacíamos recién referencia? ¿Tiene el kirchnerismo todavía un lugar? Axel Kicillof termina por aglutinar estas dos fuerzas. Sin dudas que hoy es la cara de todos los portales, como también es la cara el presidente. Vamos a revisar los portales. ¿Qué está diciendo el mundo acerca de lo que pasó? Para que entendamos que lo que pasó ayer en Buenos Aires, queramos o no, más allá de las fuerzas provinciales, habla de nuestro país. En Italia, en España, en los países limítrofes, Argentina, están hablando de esta manera. De la derrota de la Libertad Avanza, contundente victoria del peronismo. Ahí entramos a otro de los portales también, El País en España. Fíjate vos el titular, si subimos un poquito, veamos foto y titular. El peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei. Vamos a otro de los... ahí está la República en Italia, ahí tenemos, ¿no? Argentina, como el peronismo termina por ser victorioso en esta elección. Lo mismo si vamos a otros de los diarios limítrofes, en este caso el Mercurio también, la foto fue o la cara de Kicillof o la cara de Javier Milei, con parte de las personas que eligieron estar en el escenario. Una fue Karina Milei, reflejando el tono, ¿no? Si ustedes ven la foto, son las elecciones, la cara... súper de mucha, alegría por parte de Axel Kicillof y la cara cabizbaja del gobierno oficial. Bueno, estos son los portales del mundo, ¿no? Lo cierto es que el peronismo bonaerense demostró su capacidad de retener y capitalizar, mientras que el oficialismo acá no pudo sostenerse como quizás lo hubiese esperado, como esperaba, que era un segundo lugar, quizás más cómodos, con 5 puntos de diferencia. Fue mucho más que eso, fueron casi más de 13 puntos. O sea, fue realmente una paliza y lo dicen desde diferentes lugares y uno empieza a escuchar los análisis. Más allá de lo que pasó en la legislatura, todo esto se da también en un clima a nivel económico que es importante tener en cuenta, que es qué va a pasar ahora con el mercado. Ayer el dólar cripto, que un poco es el que mide lo que pueda llegar a pasar en el mercado, a esta hora estaba acelerándose y subiendo. Entonces ahí entra la pregunta de qué va a pasar con las bandas y la no intervención en el mercado que el mismo gobierno se puso a sí mismo, ¿no? Como una regla. Va a ser difícil quizás sostener esa fórmula. Ahora lo veremos con las decisiones que se tomen. Lo cierto es que...
Hay un gobierno que recibió un mensaje, eso está claro. Convocó a reunión de gabinete. Axel le pidió al mismo gobierno una reunión, lo cual es una señal bastante saludable para el esquema político tan fracturado y polarizado que tenemos. No solamente se trata de un protocolo esta reunión, se trata de un resultado que obliga al presidente y al equipo a revisar su rumbo económico y también político y social. Muchas de las medidas que se tomaron en el último tiempo no cayeron bien. El 40% del padrón electoral a nivel país se concentra en Buenos Aires y en mucho de eso conurbano, donde estaban las primeras secciones, hay gente, por ejemplo, con el tema de las discapacidades. Si uno lo piensa, más del 40% de familiares o personas con discapacidad están ahí y son las que votaron. En definitiva, la elección bonaerense no solo repartió bancas y porcentajes, también mostró que en la Argentina la política se sigue escribiendo en esta provincia, que es la provincia de Buenos Aires, mucho más compleja y que sin dudas es decisiva. La pregunta que queda abierta a partir de ahora es si los liderazgos que emergen del mismo Buenos Aires estarán a la altura de traducir, y también de las otras provincias, a la altura de traducir el poder en soluciones para un electorado que esto ha quedado claro, sabe castigar o acompañar, ¿no? Cuando tuvieron que acompañar, lo acompañaron, y este revés que tuvieron ahora, que puede ser castigo o simplemente un llamado de atención. Por su parte, las provincias ya empezaron a hacerse eco y quiero redondear con podemos poner el tuit del gobernador. 2 segundos, tenemos bastante material, muchos salieron a hablar, muchos gobernadores. Uno de los gobernadores de estas provincias unidas fue el gobernador Gustavo Sáenz. En las distintas elecciones provinciales, el mensaje de las urnas es un claro llamado de atención a que el gobierno nacional debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad. No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, eso debe ser nuestro norte. Fue lo que dijo el mismo gobernador de la provincia de Salta, haciéndose eco, como lo hicieron también otros gobernadores. Hablábamos recién, polarizado. Nacionalizado es la otra pregunta. ¿Y qué va a pasar con esas terceras fuerzas que vendrían a ser las provincias? Lo vamos a saber de cara a las próximas elecciones, que es donde realmente se pone mucho en juego y donde muchos hoy empezaron ya a rever esas estrategias y a laburarlo. Esta es una foto de lo que pasó también y un pequeño análisis en relación a lo que estuvimos viviendo en las últimas horas. Estamos llegando casi a las 10 de la mañana, suena el timbre de recreo y vamos a ver cómo está la ciudad, si les parece.